Bueno, mil gracias a todos los medios que están aquí presentes y mil gracias a Carlos Alfredo Crosby, a Gustavo Izaza, a Duerney Galvis y a los otros amigos de Pereira, a Daniel Silva, que tuvieron a bien invitarme a que les ayudara un poco a mirar el tema de la alianza público-privada del grupo Solarte con el municipio de Pereira en torno al aeropuerto Maticana. Quiero señalar que no se trata de un análisis exhaustivo y minucioso. Aquí no hay un análisis financiero fino, por ejemplo. No podría uno decir que tengo ya un análisis acabado en torno a la tasa interna de retorno o al valor presente neto de los distintos actores, pero sí voy a señalar una serie de elementos que inducen a pensar que yo definiría la APP, la Alianza Público-Privada Solarte Municipio de Pereira, como un regalo del municipio de Pereira al más grande grupo de construcción de infraestructura en Colombia. Voy a adelantar esta presentación en 5 puntos. Espero tratar de no ser muy extenso, pero ustedes entenderán que esto tiene detalles y tiene asuntos que sin duda pues toca acometer. Los 5 puntos son los siguientes: la concesión en sí, primer punto. Segundo punto, ¿quién es el concesionario? Tercer punto, comparativo de la concesión o alianza público-privada Matecaña-Solarte con respecto a las otras concesiones de aeropuertos que ya existen en el país. Cuarto punto, análisis financiero grueso. Y quinto punto, conclusiones. Arranquemos entonces. La concesión que se está adelantando a través de la alianza público-privada, yo lo categorizaría dentro de lo que se llama el sistema de concesiones BOT, que traducido en inglés quiere decir Build, Operation, Transfer, que quiere decir que yo construyo, opero y después transfiero, que es más o menos, digamos, el marco bajo el cual se dice que este grupo privado va a hacer inversiones en una serie de asuntos que tienen que ver con el aeropuerto Matecaña, expansiones, etcétera, trabajos de tierra, trabajos de aire, ¿sí? Y que va a operar el aeropuerto por 20 años y que después lo volverá a transferir al municipio para su operación. ¿Cuántas concesiones hay en Colombia de aeropuertos? Hay 18 concesiones de distintas modalidades y generaciones, pero vale señalar que, por ejemplo, en el caso de la concesión estrella, que es la del Dorado al grupo Opaín, en esa concesión estrella hay quejas de los usuarios y hay quejas de los arrendatarios de los locales comerciales, Carlos Alfredo, y hay quejas de las compañías aéreas por pérdida de competitividad de las compañías en el aeropuerto El Dorado a raíz del aumento de costos, por ejemplo, en sistemas de combustible, de abordaje, de utilización de plataformas, de costos que se disparan, que se elevan fruto de la tasa de ganancia del concesionario. La otra característica que quiero señalar es la siguiente. De lo que estamos hablando acá es de la entrega de un monopolio natural. Es de la entrega de un monopolio natural. Es de entregarle a un grupo privado un establecimiento público, es decirlo, explótelo, que aquí nadie le va a competir en esto. O sea, ya de entrada ese es un punto importante. O sea, aquí no se le entrega en el marco del mercado, de la competencia, etcétera. No, me dicen usted, señor, usted tiene el monopolio del aeropuerto por 20 años. Y es más, estuve consultando en un portal de contratos del gobierno nacional la matriz de riesgos. Es muy bueno, Contralor Arias, que ustedes la buscaran. La matriz de riesgos de la APP, y toda la matriz de riesgos dice que en materia financiera, en materia
el riesgo es bajo o muy bajo. Es decir, estamos hablando de un negocio de burro amarrado, monopolio natural, burro amarrado. Ahí está la matriz de riesgos que es así. Y me llama a mí la atención que el proceso de la concesión, según datos que le pude encontrar al diputado Juan Carlos Valencia, nuestro Juan Carlos de toda la vida, ¿no? ¿Sí? Okay. Juan Carlos Valencia, dice Juan Carlos que se han gastado, sumando todo lo que él dice, 4.000 millones de pesos en estudios. Pero me llamó la atención que el último estudio, el estudio que se hace de mayo a octubre, en mayo se suspende, ustedes saben, el proceso y se reinicia en una resolución de la alcaldía en octubre, que ese estudio último es un estudio donde el esfuerzo del municipio es por ver cómo se cuadran las tarifas para ayudar al cierre financiero. O sea, que el municipio pone el aeropuerto, la concesión y el monopolio, y además también le organiza la tarifa, le proyecta el cierre financiero para que el negocio sea absolutamente redondo. ¿Sí? A mí me llama la atención que ahora, yo no había visto esto lo llaman en el marco del neoliberalismo, y yo no había visto un negocio más contrario a los principios neoliberales del mercado que esto, porque le entregan el aeropuerto, le dan el monopolio y le cuadran el negocio, y le entregan el negocio por 20 años. ¿De qué estamos hablando entonces? Bueno, en Colombia, si uno suma la inversión que se ha realizado en aeropuertos con la inversión que se va a realizar proyectada, estimo que más o menos, según los datos que vi, es del orden de 4 y pico de billones de pesos. Claro, tiene un peso muy importante el dorado, obvio. Pero ¿por qué se mencionó esto? Porque cuando nos dicen que son 287.000 millones, esto es como si fueran pues con eso a descrestar pues al cacique Matecaña, ¿sí? Entonces 287.000 millones son el 5% de la inversión en aeropuertos. O sea que tampoco estamos hablando de que aquí nos vienen a entregar como una cosa excepcional a los pereiranos algo que no resulta ser sino algo menos del 5% o algo más del 5% de la inversión proyectada en este sector. Entonces ni es una maravilla, es un monopolio natural, es negocio de burro amarrado. ¿Cuáles son las variables principales? Las variables principales, a mi modo de ver, son 3. 1, el valor de la inversión. 2, el porcentaje de los ingresos brutos que va a recibir el municipio durante los 20 años por la explotación de esta alianza público-privada. Y 3, el valor de la inversión. Entonces recordemos lo siguiente. Primero, que la otra variable es el tiempo. Entonces es a 20 años, inversión de 287.000 millones de pesos, y estamos hablando, según el acta que pude mirar hoy al final, el acta de cierre de la audiencia de la licitación, de 10,63%, ¿no? El del otro lo ponía, y este se lo ganó con el 10,82. 10,82. La puja estuvo rarísima entre dos. El uno ofreció 10,63 y el otro 10,82. Entonces, las 3 variables son inversión de 287.000, plazo de 20 años, participación en los ingresos brutos de 10,82% del municipio durante esos 20 años. ¿Vamos claros hasta ahí? Segundo punto, ¿quién es el concesionario? Estamos hablando de un grupo que tiene su origen en el suroccidente de Colombia, el Grupo Solarte. Voy a dar estos datos del Grupo Solarte. Hicimos un estudio del número de concesiones totales vigentes en materia de infraestructura en Colombia. Tengo 31 estudiantes. De esas 31 concesiones, el Grupo Solarte es el que más concesiones está, o con posición dominante o con participación en ellas. 7 concesiones. El dato que me dan del Grupo Solarte es que tiene el control en 5 proyectos
que tiene 14 peajes concesionados y que tiene valores concesionados por 8.745.237 millones de pesos. O sea, estamos frente a un verdadero tiburón de la infraestructura. No estamos hablando con ninguna firma local de Pereira que la vayamos a promover. No estamos hablando de un bacalao de la infraestructura en Colombia. Un sector altamente corrupto, como se ha podido demostrar. Y doy este dato que es muy importante. El Grupo Solar es el dueño del 30% de Opaín, el concesionario del aeropuerto El Dorado. Y les voy a dar esta perla. Ese contrato lleva 10 años. ¿Y sabe cuántos OPROSÍ tiene ese contrato, doctor Arias? Tiene 23 OPROSÍ. O sea, la Cruz, 23 OPROSÍ. O sea, es otro contrato. Cuando usted que sabe de eso, cuando uno le mete, doctor Velázquez, 23 OPROSÍ a un contrato, doctor Salazar, pues eso ya es otro contrato. En 10 años, 2,5 OPROSÍ por año. Entonces, estamos enfrentados a esos personajes. O sea, que hoy nos hablan de una audiencia, de un contrato acá. ¿Cuántos OPROSÍ en 20 años le va a venir al aeropuerto, al contrato, a la alianza público-privada de contrato? Doctor Gutiérrez, 23 OPROSÍ en 10 años. O sea, y han sido multados, y han registrado incumplimientos, y han desarrollado en ahí. Uno puede entrar ahí en Google, incumplimientos de Opaín El Dorado, y eso salen, y multas y de todo. No estamos enfrentados a cualquier cosa. Del concesionario, bueno, para no hablar, por supuesto, del concesionario en uno de sus concesiones, que es socio del grupo Odebrecht en la Ruta del Sol 2. Supuestamente él, junto con el doctor Sarmiento Angulo, víctimas de Odebrecht y no socios de Odebrecht. Porque así nos han catalogado, por lo menos así nos ha catalogado el fiscal, abogado del Grupo Aval, el fiscal Néstor Humberto Martínez. En Colombia en política está ahora de moda el ni con Santos ni con Uribe. Eso es lo que está de moda en Colombia, ¿cierto? Bueno, el Grupo Solar es un grupo con a través del ni, porque tiene contratos con Santos y con Uribe, ¿sí? Un grupo beneficiario por todos los gobiernos. Entonces uno se pregunta quién está detrás del Grupo Solar, cómo es posible que un grupo de sufridos ingenieros, Carlos Alfredo, como usted, pueda tener 8,7 billones de pesos en contratos, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo es posible que estos ingenieros de Nariño se terminaron en este nivel? Entonces yo estuve mirando quiénes son las firmas que le ayudan a hacer el cierre financiero en las concesiones. Y vea, doctor Salazar, que me encontré en el proyecto que tiene Conexión Norte Remedios Caucasia, Bancolombia y La Vivienda. En la ruta Neiva Espinal Girardot, Bancolombia. En la ruta del Sol, pues ustedes ya saben, Ocaña Gamarra es reconocidísimo. En la autopista Santana Mocoa Neiva, donde tienen el 67%, y en Neiva Espinal Girardot tienen el 85%, o sea, tiene control, es Bancolombia y La Vivienda. Entonces yo estoy pensando que aquí se trata además del vehículo de inversión en infraestructura de dos grandes grupos financieros del país, a diferencia de Episol, que es el grupo financiero, el vehículo financiero para invertir en infraestructura del Grupo Aval, que es propiedad vía Corfi colombiana. Este aparece ser el vehículo del sector financiero Bancolombia de La Vivienda, que no lo tienen como propiedad, pero son el ariete. Y eso explica por qué estamos hablando de un grupo que es el que está con mayor presencia en 30 y pico de concesiones y que tiene concesiones por valor de 8,7 billones de pesos. O sea que el concesionario es un tiburón de la infraestructura, con el respaldo de grupos financieros nacionales e internacionales, porque también en algunos sitios está con Sumitomo del Japón, en otros sitios está con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, en otro grupo está con el grupo financiero Nataxi New York Branch y el Banco Sabadell. O sea, estamos hablando de un vehículo de inversión en infraestructura de gran capital financiero nacional e internacional, pero especialmente del Grupo Bancolombia y La Vivienda. No sé si tendrán conexión estos grupos financieros
Yo creo que es parte de un apalancamiento integral que le hacen a este grupo, pero eso ya habría que mirar cuando se hablen de cierres financieros de este aparato, aunque con el estudio de las tarifas casi que se necesita cierre financiero, en este caso de monopolio natural. Ese es el concesionario. El primer punto explica cómo es la concesión, segundo explico quién es el concesionario. Tercer punto, y aquí comienza Cristo a padecer. Comparémoslo con otras concesiones nacionales de aeropuertos. Hay un estudio que se lo recomiendo, que hizo Fedesarrollo en el año 2016, el año pasado, que es un estudio sobre la competitividad del sector aeroportuario en Colombia. De ahí obtuve la mayoría de los datos que voy a mencionar a continuación. ¿Cómo está la concesión o la APP con respecto a las otras concesiones? Aquí lo voy a mencionar. Como estamos hablando de 10,82 sobre ingresos brutos, entonces veamos lo siguiente. Bogotá tiene el sistema de porcentaje sobre ingresos brutos. Contralor Arias, 46,16%. Mientras en Bogotá o Paín Solar pagan a la aeronáutica civil 46,16 sobre ingresos brutos, en Pereira van a pagar 10,82. En Cali, 41,01 sobre ingresos brutos. En San Andrés, 21% sobre ingresos brutos. En Río Negro, Quindó, Medellín, Carepa, Corozal, Montería, 19% sobre ingresos brutos. En Barranquilla, que ha sido una concesión muy discutida, horrible, de las peores, o sea, el peor ejemplo de todo, el que conozca de literatura básica, ¿sí? Y es horrible y de todo. Creo que con Gerlensi eso es mentira. 14,6%. O sea, esta sería la peor concesión de Colombia. Uno de verdad se pregunta si en la alcaldía saben leer, escribir, sumar, multiplicar y dividir. Porque yo recuerdo la famosa frase de Juvenal Mejía cuando una alcaldesa aquí firmó una escritura, ¿se acuerda, Juan Guillermo? Dijo, hay que declarar la bruta para salvarla. Estamos frente al segundo caso para salvarla. Una alcaldesa que firmó una transferencia de un lote que lo firmó, que era de 4.800 metros y lo firmó por 480. Entonces Juvenal Mejía, eso célebre aquí en Pereira. Juvenal dijo, esta alcaldesa hay que declarar la bruta para salvarla. Bueno, estamos frente al segundo caso de la historia de Pereira. En casa de un cargo la gobernadora que nos condenaba por ignorancia intensible. Ya Villegas de hoyo. Bueno, pero miren esto, ¿cómo es posible que usted vaya a hacer una APP y no mire cómo son las concesiones de las otras ciudades? ¿Cómo es posible eso? Pero sigamos. Hay un dato que es muy importante. En el estudio de Fedesarrollo hay una especie de calificación por eficiencia técnica en los aeropuertos, porque esto podría ser otra justificación. Es que el aeropuerto funciona muy mal, es que es muy malo, es que esto hay que entregárselo a un privado, que eso sí saben cómo son las cosas, cómo se hacen bien, ¿cierto? Entonces, esa calificación, que es un estándar internacional, se llama DEA, D-E-A mayúscula, como la DEA, es el estándar que se mide. Eso se califica de 0 a 1. Y mientras más cerca a 1, mejor calificado está. Pues bien, veamos ese dato. El promedio de eficiencia técnica en Colombia, en los 200 y pico de aeropuertos que hay, es de 0,7808. El aeropuerto de Pereira está en 0,96. Está en el séptimo lugar. Y yo me fui a mi nivel internacional a comparar. Dije, bueno, puede que en Colombia sea... Porque en casa de ciegos el puerto es rey. Podemos ver si en Colombia es bueno, pero a nivel internacional es malo. Pues no. ¿Saben qué aeropuerto me encontré con la misma calificación? El aeropuerto de Newark, en Staten Island, después de todo el círculo de Nueva York, tenemos la misma calificación a estándar mundial Pereira que Newark. O sea que uno dice, desde el punto de vista de la comparación con las otras concesiones, desde el punto de vista de la calificación técnica del aeropuerto, pues no se justifica absolutamente nada. Es más, esto podría precisarse de alguna manera, pero en otro estudio que leí,
encuentro que después de, digamos, unos 10 a 15 años de concesiones, la calidad, la percepción de usuarios en calidad sobre servicios aeroportuarios en Colombia ha disminuido. Hay una forma de calificar esa percepción de calidad y ha disminuido la percepción de calidad. O sea que las concesiones dañan la calidad. Para no hablar de lo que le ha pasado, yo soy muy crítico de lo del aeropuerto del Dorado, se lo digo con toda sinceridad. Un aeropuerto donde la gente tiene que sentarse en tubos que se armaron al pie de los sistemas de ventilación para poder esperar los aviones o esperar a sus allegados que vengan o a los que vengan, los pasajeros que vengan. ¿Sí? Porque además es una, y eso más adelante lo voy a explicar, es una maximización del espacio. Ahí hay una parte de negocio inmobiliario especulativo enorme. ¿Sí? Los arrendatarios de Bogotá se han quejado de la elevación del costo por metro cuadrado de local comercial. Hoy, pónganle cuidado a esto, un metro cuadrado de local comercial en El Dorado vale más que en el centro comercial Andino o que en el centro comercial El Retiro o en Unicentro, los más caros de Colombia, por encima del metro. O sea, que quien vaya a coger un local allí le van a pegar una disparada en los canos de arrendamiento que ya se las venían haciendo, pero que ahora se va a poner al máximo, e incluso algunos lo sacaron, algunos pelearon y lograron ganar, pero algunos les dijeron, bueno, se fueron de acá, que aquí vamos a hacer es otro negocio. Un breve análisis financiero. Reconozco que esto es grueso, que esto no tiene matemática financiera fina, pero voy a dar unos indicadores que pueden ser interesantes, señor Contralor. Mire usted, tengo más o menos los siguientes datos del año 2015. Los ingresos totales del aeropuerto Matecaña fueron de 37.000 millones de pesos. Y los excedentes que le quedaron al municipio fueron 14.000 millones de pesos. Esto es de una rentabilidad sobre los ingresos. De verdad, yo no había visto en ningún negocio del mundo una rentabilidad de esta. Quiere decir, divídame 14 por 37. Eso me está dando arriba del 40% de rentabilidad sobre los ingresos. Los bancos. ¿Ah? No, ni los bancos están hablando del 11, ¿verdad? La prendería de 10, la 19. No, tampoco. No me pongan a hablar de negocios malos, porque pues ¿para qué lo comparan? Bueno, con 14.000 millones de excedentes. O sea, al aeropuerto Matecaña le entran 37.000 millones, hace costos, gastos, paga a los trabajadores, y después llega con un cheque de 14.000 millones de banco municipio y dice, aquí le tengo 14.000 millones. Eso lo vamos a perder. Pero ojo con esto. Hice una cuenta más fina. ¿Cuántos pasajeros en el 2015? Me dicen que 1.523.118. Entonces digo, ¿cuánto gana el aeropuerto por pasajero? Está ganando 9.848 pesos. O sea, cada vez que entra un pasajero al aeropuerto Matecaña, al municipio de Pereira le entran 10.000 pesos. Billete de 10.000, le entran 9.500 y 10.000. Le entra un billete de 10.000. Listo. ¿Cómo se va a transformar eso ahora? Si nosotros decimos que lo que va a ganar el aeropuerto, el municipio, perdón, es el 10% de los ingresos brutos, entonces ya no es 14.000 millones sobre 37.000, sino el 10% de 37.000. O sea que el gasto por pasajero baja de 9.848, la voy a poner gruesa, entre 9.500 y 10.000 pesos por pasajero. El ingreso para el municipio por pasajero pasa de 9.500 a 10.000 pesos por pasajero a apenas entre 2 a 3.000 pesos por pasajero. Y hagamos otra peor. Vamos a hacer, mire, en los aeropuertos de Colombia, que ha crecido en promedio el número de pasajeros, en promedio ha crecido 14% en los últimos años. O sea, si usted coge lo que han crecido los pasajeros en los aeropuertos de Colombia, coge, es un 80 y pico por ciento, lo divide por 6 años, le da 14%. Yo voy a trabajar con una tasa de crecimiento vegetativo del 7% para los próximos 20 años. O sea que todos los años apenas crezca el 7%, desde el año 2017 hasta el año 2037. Solamente crece el 7%. En pesos corrientes, también para quienes van a pedir un análisis fino, si no es en pesos constantes, en pesos corrientes. ¿Listo?
pero nos sirve para darnos una idea. ¿Qué digo yo? Si el municipio de Pereira no entregara el aeropuerto Matecán y simplemente cogiera estas utilidades con su crecimiento vegetativo de 7% anual y lo invirtiera en las obras de 287.000 millones a pesos de hoy, el municipio máximo, en el peor de los casos, 13 años, no dije que 13. Eso quiere decir que lo que consiste la APP es en regalarle al Grupo Solar del aeropuerto mínimo por 7 años. Sí, por no, porque es 20, pero como en 13 usted lo libraría, entonces por eso digo 20 menos 13, son 7 años donde las inversiones ya están salvas y todo es utilidad. En Colombia se está haciendo una trampa con las concesiones aeroportuarias, que no sé si aquí la hayan aplicado porque no he mirado con todo el detalle los estudios que justificaron esta aberración, pero en Colombia se ha justificado la privatización haciendo una operación de la rentabilidad sobre el activo, no sobre el ingreso. Estos activos de aeroportuarios pues son activos a fondo perdido. Pues claro, cuando uno le dice, no, es que mira cómo está el metro de tierra en Matecaña y súmele no sé qué, y eso le da un platal y entonces solo me da 14.000 millones, la rentabilidad es muy bajita. No puede ser ese el indicador para justificar una privatización, porque les digo, un aeropuerto se hace a fondo perdido. Es más, aquí hubo hasta trabajo cívico para hacerlo, pues yo no sé si cómo me lo llaman, a la contabilidad social o a la contabilidad fiscal del municipio. Entonces yo no creo, Juan Guillermo Salazar, que esto se puede hacer con base en rentabilidad sobre el activo. Yo creo que hay que hacerlo con base en rentabilidad sobre el ingreso, porque incluso sobre rentabilidad sobre el activo tampoco le daría al concesionario, a la APP, para proyectarlo aquí. Este es un problema de CAPEX y de OPEX, simplemente dentro y recojo, es de caja, es de flujo de caja y reinvierto en OPEX y listo. Y yo lo trabajo así, de esa manera. Entonces digo, si usted trabaja esto con un sistema de CAPEX, de flujo de caja, para reinvertir en OPEX, en obra, hombre, no se justifica la alianza pública-privada por el alto nivel de ingresos excedentes que recibe el municipio durante estos años. Les digo, como máximo, 13 años se gastaría el municipio en hacer esas obras en las que ellos supuestamente van a gastar 20. Claro que eso sí, dependiendo de los 80 otros sí que tendrá el contrato en los próximos 20 años. ¿Qué es? ¿De dónde? Sí, con Guillermo, claro. De esos ingresos que le están trasladando, por ejemplo,